Buenas, ¿cómo están? Bueno, en este videíto vamos a charlar un poquito en general sobre el proceso de formación del Estado argentino, tal y como lo conocemos hoy. Como verán, bueno, se me ocurrió dividirlo, en realidad no es un invento mío, se suelen dividir así estos periodos, justamente porque estamos hablando desde 1810 hasta 1880, no son tantos años, pero suelen ser considerados como años bastante tumultuosos, complejos, ¿sí? La formación del Estado no es un proceso que se da todo de corrido y de golpe, sino que por eso es que en historia suele dividirse este proceso, ya les digo, en estos periodos que yo marco en esta primer diapositiva. En principio, 1810-1820 es un periodo el cual está marcado por grandes acontecimientos. Uno de ellos, y fundamental, es la Revolución de Mayo. Después vamos a discutir qué características tuvo esta revolución, quiénes participaron, quiénes quedaron afuera. Esto de el pueblo, quién es el pueblo en mayo de 1810, en el Virreinato del Río de la Plata, qué es lo que se quería, si realmente se buscaba la independencia o no, ¿sí? Pero bueno, algunas de las cosas que se lograron en este periodo fue, por ejemplo, la asamblea del año 13, ¿sí? Que declara el segundo triunvirato, y bueno, y que logra cosas como declararse soberana, eh, va a intentar abolir la esclavitud, no va a lograrlo del todo, pero sí va a decretar la libertad de vientres. Y también va a crear el cargo de director supremo. Ustedes dirán, ¿qué es todo esto? Bueno, cuando se produce la Revolución de Mayo y se trata de llegar a un tipo de organización política en lo que es hoy el Virreinato del Río de la Plata, primero una de las cuestiones que se tiene que hacer es llevar los ideales de la revolución, ¿sí?, al resto del virreinato. Y en el medio de todo esto se va a intentar organizar, ustedes habrán escuchado hablar seguramente en primaria de la primera junta no va a dar resultado, por eso se va a crear una junta grande, y luego los triunviratos, y por último, el directorio. ¿Sí? El directorio se va a crear a partir entonces de la asamblea del año 13, y es un cargo que va a durar hasta 1820, cuando vuelve a caer, porque justamente lo que pasa en este periodo es que no se va a poner de acuerdo, no se van a poner de acuerdo sobre qué tipo de gobierno y cómo van a constituir ese nuevo Estado, ¿sí?, que va a surgir en función de la independencia de España. Por supuesto, ya saben, en 1816, la Asamblea Soberana, ¿sí?, de Tucumán, en el Congreso de Tucumán, sí declara la independencia. Por eso decía antes que después vamos a discutir esto de la Revolución de Mayo y la independencia, para ver por qué no, la independencia, por ejemplo, no se produce antes y se produce recién en 1816, y cuál era el contexto en cada uno de los momentos. Bien, dijimos que hasta 1820 entonces duraba el directorio. Fue como el cargo que más duró en el primer periodo histórico, ¿sí?, de nuestra nación, de nuestro país, podríamos decir, el directorio. ¿Qué pasa en 1820? Bueno, sigue estando el conflicto, ¿sí? El conflicto es cada vez más complejo, cada vez más político, podríamos decir. Entonces, tenemos que pensar en un año que en historia se llama, para que se den una idea, la anarquía del año 20, ¿sí? O unitarios versus federales. En este momento es también donde surgen los caudillos, justamente porque las provincias van a ser autónomas, y en esta autonomía de cada provincia, justamente el caudillo va a ser en general el gobernador, y por eso va a ser este tiempo, ¿sí?, propio de ellos, que son los que más poder, podríamos decir, van a llegar a tener. También tenemos que pensar en una Buenos Aires que tiene la representación de las relaciones exteriores, por lo tanto, Buenos Aires, bueno, va a tener un cierto lugar de privilegio en todo esto respecto de las otras provincias, justamente porque nos va a representar, ¿sí?, como unidad, aunque no la seamos aún, ante el mundo. Además, en este plano de crisis política, como dije, las provincias van a ser autónomas, y en este replegarse de las provincias hacia adentro, hacia sus propias fronteras, y recuperarse también de todos los esfuerzos de la guerra, bueno, cada provincia va a desarrollarse sola, ¿sí?, autónomamente, y declarando sus leyes y en algunos casos sus constituciones. En el caso de Buenos Aires, a partir de Rivadavia, que es un ministro, ¿sí?, en la
gobernación de Martín Rodríguez, Rivadavia justamente va a preparar y a llevar a cabo algunas reformas, las cuales después vamos a analizar, pero que lo que buscan es justamente hacer como un Estado bonaerense más eficiente, ¿sí? Y va a dar buenos resultados. En 1824 hay otro intento constituyente, porque no es que no los hay, se sigue intentando darle un marco de organización, ¿sí?, a este Estado que estamos discutiendo cómo se generó. Insisto, se sigue intentando, pero bueno, no se logra, ¿no? Pero bueno, en 1824 sí hay un Congreso Constituyente que sí logra declarar una constitución en 1826, pero esta constitución es de carácter unitario, por lo cual las provincias se van a terminar retirando y sigue todo medio como en la misma, ¿sí?, de no poder organizar la nación. Para colmo de males, en 1825 se declara la guerra contra el Brasil. La guerra contra el Brasil básicamente lo que tiene como disputa es la banda oriental, que es lo que hoy conocemos como Uruguay, y que finalmente esta guerra va a desencadenar en la formación de un Estado independiente, que es lo que hoy conocemos como República Oriental del Uruguay. Es decir, durante toda esta casi década, de 1820 a 1829, tenemos que pensar que hay intentos de formación, de constitución, pero que no se logra aún, ¿sí?, definir cómo se va a organizar ese Estado que hoy conocemos como Estado argentino. En 1829 asume Rosas en el medio de esta crisis, y a Rosas se lo ve un poco como el único, ¿sí?, que puede llevar a cabo el orden durante este momento, en esta crisis, y justamente la Sala de Representantes entonces le va a dar su poder como gobernador en los años entre 1829 y 1832, a partir de una declaración que se llama Facultades Extraordinarias, que ni más ni menos quiere decir que Rosas puede hacer lo que quiere sin tener que dar demasiada explicación, ¿sí? Le otorgan estas facultades extraordinarias y además lo declaran como restaurador de las leyes, en el sentido en que se veía como Rosas el único capaz, ¿sí?, de ordenar como el desastre y toda la crisis política que se vivía en ese momento. Bueno, Rosas en su gobierno lleva a cabo una administración bastante ordenada, ¿sí?, y se genera lo que se llama Confederación Argentina, ¿sí? Ojo con este término, igual después lo vamos a revisar, pero ojo porque no es lo mismo confederación que federación, después vamos a discutir, ¿sí?, cada uno. Cuando a Rosas se le termina su mandato en 1832, la Sala de Representantes le niega las facultades extraordinarias. Entonces Rosas decide y manifiesta que en ese contexto, sin facultades extraordinarias, no puede gobernar, y lo que hace es irse, ¿sí?, a extender las tierras de la campaña, se llama, es decir, a hacer la frontera bonaerense más grande. Rosas para esto va a hacer pactos y algunas guerras con los pueblos originarios que vivían allí, ¿sí?, al sur de Buenos Aires, y bueno, y se va a hacer esta supuesta campaña al desierto, pero cuando se va a hacer esa campaña al desierto, resulta que se queda a cargo un poco de todo lo que es el movimiento rosista su mujer, ¿sí?, Encarnación Escura, creando la Sociedad Popular Restauradora, que después se va a conocer como Mazorca. Tranquilos y tranquilas si no entienden o se les mezcla, porque esto después lo vamos a ver detallado, ¿sí?, en más detalle. Esto es simplemente una presentación general del tema. En 1835 la Sala de Representantes decide que Rosas necesita volver, ¿sí?, a la gobernación de Buenos Aires para seguir organizando la crisis, y le otorga no solo las facultades extraordinarias, sino que le otorga también la suma del poder público. Es decir, que básicamente Rosas va a tener a su cargo el poder legislativo, judicial y ejecutivo, ¿sí?, a partir de que le otorgan justamente la suma del poder público. Después de Rosas, bueno, Rosas en su camino se va a ir ganando algunos enemigos, ¿sí? Urquiza, que es también un caudillo entrerriano, se va a levantar contra Rosas, bueno, le termina ganando en la guerra, y luego Urquiza se encuentra entonces con el desafío de construir el Estado, frente a toda esta crisis que comentamos antes, ¿sí? Este proceso se llama organización nacional en historia,
Y justamente también, ¿no? Como en este momento, desde 1852 hasta 1880, por lo menos hasta 1860, la verdad que va a ser muy complejo, porque la batalla entre unitarios y federales, que son dos proyectos de país completamente distintos, sigue estando presente, sigue estando ahí. Entonces esta organización social va a seguir siendo compleja, ¿sí? Y va a haber como dos países en un momento, como las provincias federadas por un lado y Buenos Aires por el otro. Además se da la Guerra del Paraguay, bueno, después vamos a ver, se da también la Constitución de 1853, que es la que hoy se considera como el primer antecedente de la Constitución actual, pero esta Constitución por ahora no va a entrar Buenos Aires hasta las batallas de Cepeda y Pavón. Pavón es en 1861, y ahí sí se puede como decir que sería como la fecha de la creación del Estado Nacional, ya cuando entra Buenos Aires en escena, ¿sí? En todo este proceso, el Partido Autonomista Nacional, más conocido como el PAM, va a ser como el partido más fuerte en esa época, en ese momento, y va a gobernar durante los siguientes 40 años. Y aquí es donde se vienen lo que se llama en historia las presidencias liberales, que son las de Mitre, Sarmiento y Avellaneda. Insisto, todo esto es un pantallazo, un panorama, ¿sí? Simplemente de los contenidos que se vienen a continuación en las próximas semanas. Y acá sí me quisiera detener un poco más y quizás dejar las plantillas, ¿sí? Un poco más tiempo, un poco más de tiempo. Igualmente, al ser esto un video, ustedes lo pueden retroceder y ver las veces que sean necesarias. Y plantear, antes de que hagan ninguna actividad, que miren, ¿sí? Esta diapositiva y que piensen en cuáles de estos rostros les suena familiar, si es que hay alguno que les suene familiar. Hay muchas caras conocidas, otras no tanto, pero en general me parece que son caras que quizás en primaria hasta dibujaron, ¿no? Y que entonces los invito y las invito a pensar cuáles de estas caras les resultan familiares. Y ahora los y las invito a pensar cuáles de estas caras les resultan familiares. Si recibieron alguna educación similar a la mía durante la primaria, por ejemplo, no sé si les pasa, pero seguramente sí, les va a pasar que algunas de las caras de los hombres que estaban antes las conocen, y de las mujeres que están en esta otra diapositiva ni siquiera saben el nombre, o quizás conocen el nombre de alguna, ojalá. Y les pregunto, ¿por qué les parece que esto es así? ¿O por qué puede ser que esto sea así? Bueno, tu cara me suena, había un programa de televisión que era así, ¿no? Bueno, un poco es pensar cuáles de estas caras te suenan familiares, volver sobre el video, mirar nuevamente las caras de las mujeres y pensar, ¿no? Si conoces algún nombre de ellas. Estos son algunos rostros, tanto de hombres como mujeres, que hicieron la diferencia durante el proceso de revolución de independencia, no solo argentina, sino también latinoamericana. Entonces, pensemos, ¿por qué algunas de estas caras nos pueden sonar conocidas y algunas de estas no? ¿Cuáles serían como los objetivos? ¿Cuál es el tema? ¿Cuál es el motivo por el cual no conocemos algunas de esas caras? Espero que les guste este videíto, sencillo, simple, ¿sí? Es como un primer acercamiento al proyecto que ya estuvimos charlando y que el cual va a implicar a todas las materias, así que ojalá les haya resultado útil este video. Les mando un beso grande.